Muy bien, ya de regreso aquí en tu conexión matinal a través de TVR. Fíjese que estamos con un tema sumamente interesante. Comienzan las clases, comienza nuevamente el año escolar. Sin embargo, una de las partes protagonistas de esto son los profesores. Para conversar de qué posición tienen los profesores en este minuto respecto al inicio de clase y a cómo lo ha tratado el gobierno actual, el tema, estamos justamente con Mario Aguilar, presidente del Colegio Metropolitano de Profesores. ¿Cómo está, Mario? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Mario, a ver, comencemos primero. ¿Qué se espera para este año escolar 2023? ¿Cómo lo ven? ¿Qué proyectan de alguna manera, de manera ideal, es la pregunta? Bueno, en lo educacional hay un gran desafío que es poder definitivamente normalizar el sistema escolar. Venimos de la pandemia, el 2022 fue un año donde se retomó 100% la presencialidad, pero con muchísimos problemas, con alto ausentismo todavía de los estudiantes, con deserción escolar, que es un problema serio, con mucha violencia, mucho problema de adaptación, de readaptación al trabajo en los colegios presencialmente, y fue un año muy duro el 2022. Esperamos que este año podamos avanzar en ir normalizando, pero eso requiere un apoyo. No se nos puede dejar solo a los profesores y profesoras o a los trabajadores, asistentes de la educación, enfrentando una tarea de esta envergadura que es muy difícil. ¿A qué se refiere exactamente? ¿Cuál es la dificultad y lo duro del 2022? ¿Por qué? ¿Porque fue como un año híbrido? No fue híbrido. El 2022 ya hubo presencialidad 100%. El 2021 fue híbrido. Pero ese retorno a la presencialidad que nosotros anticipamos que iba a ser muy difícil, no se previó suficientemente todo el tema. ¿Qué aspecto de esto le parece? Hubo una gran dificultad con la readaptación socioemocional de los estudiantes. Ese fue un gran punto muy neurálgico de conflicto. Hubo graves problemas de convivencia escolar, de violencia. Hubo colegios amenazados con que se iba a ir a disparar, con que iban a poner bombas. Hubo un suicidio en un colegio. O sea, ocurrieron cosas dramáticas, duras. Estoy hablando de cuestiones realmente dramáticas, y todo eso en el contexto de 2 años en donde los colegios no funcionaron con normalidad, obviamente, producto de la pandemia. También hoy día hay gente que rasga vestiduras, cómo se pudieron suspender las clases. Las clases hubo que suspenderlas por obligación, no fue algo que quisiéramos. Hubo una situación mundial, en todo el mundo está este problema, además, no es un problema solo chileno. Ha habido muchas dificultades para esta reinserción. Ahora, esta mirada que usted nos está dando acá en el programa, ¿se condice con lo que plantea el Mineduc? ¿O el Mineduc tiene otro planteamiento? ¿No hay tanta dificultad? ¿Están mejores las condiciones para retomar el ciclo académico? ¿Qué dice el Mineduc al respecto? Bueno, el Mineduc tiene un diagnóstico claro que es tan evidente las problemáticas que hay que es imposible soslayarlo. No es que tenga un diagnóstico muy distinto. El tema es la velocidad de respuesta frente a esas problemáticas. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. Los llamados colegios emblemáticos, donde ha habido problemas muy duros durante el año. Estoy hablando del Instituto Nacional, Liceo de Aplicación, Barros Arana, Borgoño, el Liceo 1, etcétera. Algunos otros más. Ahí hubo problemas muy graves de convivencia y ha costado mucho que se tomen las medidas que se requieren. El profesorado y los trabajadores de educación lo han demandado, también lo ha demandado la propia comunidad escolar o estudiantes. Hay colegios, estos colegios públicos durante muchos años, décadas diría yo, fueron muy abandonados, y entonces hay una serie de carencias muy grandes. Le voy a un ejemplo. El Instituto Nacional tiene unos bancos que son unos pupitres antiguos donde los estudiantes quedan totalmente apretados. Hay 45 en la sala, son largas jornadas. Eso va generando un estrés, una incomodidad, una incomodidad física, un malestar físico de estar en esas condiciones de verdadero hacinamiento. Y ese mobiliario, por ejemplo, ha sido muy lento el que se vaya cambiando por un mobiliario más moderno, más anatómico. Y se lo pongo como un ejemplo: baños en muy malas condiciones, las canchas. El Instituto Nacional tuvo un estadio pero eso no está en proyectos de reparación, por ejemplo. Pero eso va muy lento. Nosotros demandamos que eso vaya mucho más acelerado, porque la urgencia es muy grande. Digamos, antes de que entren a clases. O sea, debió ser antes que entren a clases. Vamos a ver, estuve conversando con colegas de algunos de estos liceos, no vieron todo el avance que se esperaba en el verano. Ok, ahora, Mario, ¿cómo evalúan ustedes la preparación del sector centro-sur, afectado por los incendios forestales? Se han utilizado los colegios como albergues,
¿Siguen focos todavía activos de incendio? ¿Cómo lo ve eso? Sí, pero además hay 21 colegios que se incendiaron. Y además... Que es un problema gravísimo, y nosotros hemos dicho, yo personalmente lo he dicho públicamente, que ojalá esos colegios no pierdan clases. Ya lamentablemente ¿Cómo lo resolvería si están quemados? No, tiene que haber una respuesta rápida de reponer, de generar o bien otro establecimiento cercano, o bien instalar, hacer instalaciones de emergencia. Eso se ha hecho, para el terremoto se hizo, se instalaron instalaciones, salas de emergencia. Pero ojo, por ejemplo, Juan Fernández todavía funciona con la instalación de emergencia del terremoto. Imagínate. Del terremoto del 2010. Exactamente. 13 años. Exacto. ¿Y hay respuesta a eso, por ejemplo? Bueno, es que volvemos a lo que tú ya tercera vez que te digo, la lentitud con que muchas veces se toman las decisiones o se implementan las respuestas que hay que dar. Esa lentitud va minando, va generando desencanto, va generando un malestar muy grande. Va generando todo lo que usted quiera, pero de todas formas los niños tienen que entrar a clases. Por supuesto, por eso digo. Sino que lo van haciendo con formas precarias. Lo hacen en formas precarias, esa precariedad se mantiene muchas veces. Esperamos que ahora no sea así. Yo estoy hablando de la experiencia pasada, del terremoto, que fue la última gran tragedia. Bueno, también hubo incendios entre medio, pero 21 colegios incendiados, desaparecidos, sí, es una cifra muy dura, son cerca de 1000 estudiantes. Sí. Bueno, nosotros ¿qué hemos dicho? Debe haber una respuesta rápida, con celeridad, para que esos niños no sigan perdiendo clases. Okay. Porque además esos niños están muy afectados psicológicamente. Su escuela desapareció, en algunos casos desapareció su casa. En algunos casos más terribles puede que algún pariente haya fallecido. Muerto, claro. Entonces son situaciones demasiado dramáticas. Hay que ponerle prioridad en que esos niños y esas comunidades tengan respuesta rápida, porque si no la sensación de abandono es muy grande. Oiga, Mario, pero en todo caso ya usted me dice la lentitud y todo lo demás. ¿En estos días están iniciándose igual las clases? Sí, hoy día han partido las clases. En estas fórmulas de repartir estos alumnos de estos 21 colegios en diferentes maneras. No, perdón, pensé que me decía en general. No, estos colegios, muchos de ellos han retrasado su ingreso a clases. Eso ya nos deja un poco preocupados, porque ojalá no hubiera sido necesario. Se entiende que hay una emergencia, pero ojalá la respuesta fuera siempre más rápida. Algunos sí fueron redistribuidos en colegios cercanos, pero son zonas rurales, no siempre hay un colegio cercano. Exactamente, o sea, acá básicamente lo que se le está diciendo al gobierno es que cumpla los compromisos de manera un poco más rápida, sobre todo los que tienen que ver con infraestructura. Así es. Con infraestructura, sí. Ok. Y pasándonos un poco al plano de lo que es la educación misma, ¿qué le parece esta fórmula que tiene el gobierno actualmente para hablar, por ejemplo, de educación sexual? Mire, la educación sexual es una necesidad, las propias familias lo dicen. El Mercurio sacó una encuesta el domingo diciendo que el tema no era prioritario, pero ocurre que sí estaba entre los temas que la gente planteaba como prioritario. No se trata de no hacerlo, pero evidentemente hay también otras preocupaciones que nos pueden ser desatendidas. Tal vez el ministro, en la entrevista esta que ha generado cierta polémica, el ponerlo en primer lugar generó una reacción de ciertos sectores. La educación sexual es importante, es necesaria. Hay serios problemas con el embarazo adolescente, hay problemas que nos muestran que hay que poner un énfasis ahí. Pero, evidentemente, hay otros temas que si usted no los menciona con suficiente fuerza, pareciera que quedaran como en un plano secundario, y eso es lo que no debe ocurrir. ¿Cómo qué? Por ejemplo, el tema de la normalización del sistema escolar, producto de todo esto que le he dicho, que efectivamente tiene retrasados los aprendizajes. Obvio, durante 2 años el sistema escolar no funcionó, un año los colegios cerrados. Evidentemente hay un impacto difícil, negativo, que tiene que enfrentarse. Y el tema socioemocional y de convivencia. Yo sigo diciendo, es uno de los temas más complejos. Yo diría que ese tema es más importante que los contenidos. ¿Por qué? Porque finalmente las personas, digamos, lo principal y lo más importante es cómo son nuestras relaciones con nuestro entorno. Eso es lo fundamental. Si nuestras relaciones están desequilibradas, están alteradas, es difícil que vaya a haber aprendizaje en un ambiente escolar donde la convivencia está alterada gravemente. Es muy difícil. Usted tiene que generar condiciones socioemocionales adecuadas, que el alumno se sienta cómodo, que se sienta bien tratado, que tenga una buena relación con sus pares, que tenga una buena relación con sus docentes, que haya tranquilidad en el colegio. Ahí usted va a tener buenos aprendizajes. Si usted invierte la relación, desatiende el tema socioemocional y se preocupa únicamente de la cobertura curricular, equivoca el rumbo, equivoca el camino, equivoca la prioridad. Evidentemente el tema socioemocional, hay demasiadas evidencias de que hoy día es el tema prioritario. Muchas evidencias. Lo que yo le señalaba, los temas de convivencia, las amenazas con arma blanca,
a docentes, las riñas entre estudiantes, los serios problemas de enfermedades psicológicas, depresión, angustia. Por ejemplo, ese sector, ¿cómo lo resolvería usted? ¿Qué le pediría, digamos, al Mineduc de alguna manera para poder mejorar el tema socioemocional? Nosotros tenemos que convertirlo en una prioridad dentro del sistema escolar, porque ocurre que se habla del tema socioemocional, se le menciona, bastante, pero sigue existiendo una fuerte presión por los rendimientos. Sigue existiendo una fuerte presión porque este año toca CIMSE y hay que rendir en el CIMSE porque vamos a quedar como escuela, tenemos que quedar en un buen lugar en el ranking. Se le da prioridad a eso, se le sigue poniendo demasiada importancia a eso y eso te obliga a desatender lo otro. Fíjate lo que nos pasa a los profesores, y esto es bien dramático. De repente estamos tan llenos de trabajo en esa línea de rendir, de competir, de curricular, que se te acerca un estudiante y te dice, profe, necesito hablar con usted, y no tienes tiempo. Muchas veces no tienes tiempo y lo tienes que postergar o decirle, mira, háblame la próxima semana. Y ocurre que muchas veces a lo mejor esa conversación que te está pidiendo el estudiante es tremendamente trascendente. Es muy trascendente en lo emocional para él y no hay tiempo. Ahora, uno igual se lo hace. Uno igual le trata de dar una respuesta a ese estudiante, pero a cambio de tener que después llegar a trabajar en la casa, porque no alcanzaste a terminar tu trabajo burocrático, administrativo, que hay mucho de eso también, hay una sobrecarga. O sea, usted diría que también hay que sacar un poco de esa carga. Hay que sacar mucho de esa carga, porque muchas veces lo que tú haces son informes que después nadie lee, son evidencias que quedan ahí archivadas y desatienden lo principal. Para nosotros lo principal, claro, el foco nuestro deben ser los estudiantes, nuestros estudiantes. Ese debe ser nuestro foco, nuestra prioridad. Y muchas veces el sistema no te permite que tú pongas ese énfasis que es lo esencial de lo que hacemos nosotros como educadores. Mario, y por otra parte, ¿cómo ha sido la relación? Porque usted me puede decir, todas estas fallas están dándose en el sistema educacional en este minuto. Sin embargo, hay un momento en el que también ustedes conversan con el gobierno, con el Ministerio de Educación. ¿Cuáles son las respuestas? ¿Cuál es la relación suya, en el fondo, con el Ministro de Educación en este minuto? Bueno, principalmente la relación la lleva el Directorio Nacional. Por supuesto, yo igual tengo interlocución con el ministro, con el ministerio, con la Ceremi. Y en general hay buena posibilidad de interlocutar. No es que están cerradas las puertas, ni mucho menos, y eso lo valoramos. Valoramos que existe eso, pero muchas veces con la misma Ceremi me pasa. La Ceremi, una colega, profesora, entiende los problemas, vamos a la reunión, se los planteamos, pero después a veces pasan largos meses antes de que esos problemas tengan solución. Y eso es lo que nosotros decimos, el 2023 tendría que ser un año para acelerar el paso. Para que los temas acuciantes efectivamente tengan respuesta. Pasando a otro tema que para nosotros es muy sentido, la deuda histórica. El gobierno prometió una solución, el presidente Boric lo hizo, y entre las promesas que se hicieron o los compromisos que se anunciaron estaba el enviar un proyecto de ley en el mes de diciembre, que pasó, y no se envió. No se envió. Estamos en marzo. Ayer todos los jueves se instala un grupo de profesoras jubiladas en una manifestación frente a la Moneda, que es muy tradicional. Ayer se estaba haciendo eso y había una ceremonia y el presidente Boric se acercó a conversar con nosotros. Yo estaba ahí con ella. ¿Y qué dijo? Se acercó brevemente y dijo que él tenía presente el tema, que iba a cumplir. Fue muy gentil. Lo que el presidente Boric dice es: voy a pagar la deuda histórica. Voy a dar una solución a la deuda histórica. La deuda histórica no es para todos, ¿verdad? No es para todos, es básicamente... Aclárenos eso en pantalla. ¿Para qué profesores es? La deuda histórica se origina cuando en los años 80 se produce un traspaso desde el sistema fiscal de aquel entonces, de previsión del Ministerio de Educación. No, como funcionario, los colegios públicos de Chile dependían del Ministerio de Educación y se municipalizó la educación. Perfecto. Y los profesores pasaron al sistema municipal. Y ahí hubo una asignación que tenían todos los funcionarios públicos que no se respetó y no se pagó a los profesores al ser traspasados al sistema municipal, les bajó el sueldo y eso originó en el tiempo una enorme deuda que nosotros consideramos... Digamos, ¿Cuánto sería? ¿Es como un bono que se le daba a los trabajadores fiscales? Era una asignación en el salario que tenían todos los trabajadores públicos. ¿Usted sabe cuánto es más o menos en la actualidad? En plata de hoy serían más o menos como 400.000 pesos. O sea, por ejemplo, yo soy profesor tal, me pagan 1 millón, pero me sumaban estos 400.000. Exactamente. ¿Mensual o anual? Mensual. Una asignación para todos. En ese tiempo los sueldos de los funcionarios públicos habían caído mucho, producto de la recesión y otros temas económicos, y esta asignación fue una compensación a esa caída salarial. La ley decía, mira lo que decía la ley, que cuando se traspasaban de fiscal a municipal,
todas las asignaciones salariales serían respetadas. Ya. Y esa no se respetó. No se respetó. Esto estamos hablando de... Tiempo de dictadura. 82, 81, 82, entre el 81 y el 86 fue ese traspaso. Ya. Tiempo de dictadura que era muy difícil, digamos, manifestarse, oponerse, etcétera. Y por lo Casi tanto esa deuda, claro, se instaló nomás ese abuso. Y en democracia todos suponíamos que eso se iba a reparar. Eso se iba a compensar y no ocurrió pero ¿sabe nunca. la cantidad de plata que debe ser eso ahora? No, hoy día es mucha plata. De hecho, con criterio de realidad y con buena disposición, en el profesorado hablamos de una reparación. Ya a estas alturas casi no se habla de pagar la deuda completa. Ya, entonces, a ver, acláreme eso entonces, Mario. Entonces eso no le calza a todos los profesores. No, le calza a los que trabajaban en el fiscal y fueron traspasados al municipal. Son hoy día profesores, en su mayoría sobre 60 años. Digamos, claro. No es que alguien que salió de la universidad en el 2000 y se puso a ser profesor, esa persona no... Es un grupo de más o menos 70.000 profesores y profesores. ¿De cuántos que hay en Chile? Hoy día ejercen en Chile, en el sistema, están activos, más o menos 210.000, y debe haber un número similar de profesores que están jubilados. Estamos hablando de, no tanto como un mismo número, unos 400.000 profesores entre activos y jubilados. ¿Y esta reparación, Mario, sería también para los jubilados? Sí, claro. ¿Calzaría también? Por supuesto. ¿Serían para los jubilados? Bueno, para los jubilados son los más afectados. Ya, pero por ejemplo, si alguien llevaba un mes trabajando en el sistema fiscal en esa época, cuando se hizo este traspaso a las municipalidades, ¿también esa persona entra? También entra porque el daño es desde el traspaso en adelante. Perfecto. También oye, súper buena la explicación, Mario, súper buena la explicación porque se habla un montón en la televisión y en los medios de la deuda histórica y te aseguro que no todos saben de qué se trata. Claro, y yo le quiero decir aquí al presidente Boris que valoramos mucho el gesto de él de acercarse ayer. Valorable, la gente, sobre todo mis colegas jubiladas, quedaron muy contentas. Pero eso ahora tiene que traducirse en una señal concreta que significa enviar un proyecto de ley al Parlamento. Hubo mucha desazón cuando en diciembre no se envió el proyecto de ley en la gente. Y ahora este gesto del presidente que dice sí, lo tengo presente, incluso hizo este gesto. ¿Esto tiene que nacer desde el presidente o también puede...? No, pero el proyecto de ley también puede nacer del Ministerio de Educación. No, porque implica gasto. O sea, el Ministerio de Educación, pero lleva la firma del presidente todo proyecto de ley. Ya, eso es lo que todo proyecto lleva. ¿Y usted siente al ministro pendiente de esto? Sí, yo creo que el ministro está pendiente. El problema, como en todo gobierno, es que hay pugna por los recursos. Y finalmente quien corta el queque en los gobiernos es el ministro de Hacienda. El ministro de Educación puede estar muy consciente, pero tiene que tener peso dentro del gobierno para que esto quede. Todos los ministros tienen que ir a mendigarle ahí al ministro de Hacienda, finalmente. Y finalmente el que gobierna casi es el ministro de Hacienda. Y yo le digo también, ministro de Hacienda, póngase la mano en el corazón. Son 70.000 profesores, algunas tienen pensiones de 150.000 pesos. Imagínate. Wow. Toda una vida trabajando en educación. ¿Y cuál es la propuesta que ustedes tienen para esto? Nosotros proponemos que haya un bono más un incremento en las pensiones. Creemos que eso sería una reparación. ¿Un bono de cuánto? Bueno, los montos, siempre es difícil hablar de monto porque puede generar alguna expectativa y no se ha hablado de monto. El monto lo tiene que poner el gobierno. Y nosotros decir, bueno, esto es digno, no es digno. Pero estamos hablando de varios millones. Estamos hablando de millones, creo yo, y estamos hablando de un incremento en las pensiones que compense, porque obviamente toda esta asignación se quitó significó finalmente también una merma muy dura en las pensiones. Perfecto. Oiga, Mario, y por otro lado, volviendo un poco a lo que es el día de hoy, el regreso a clases. Entonces, tenemos deficiencia en infraestructura, tenemos deficiencia en el tema curricular para lo socioemocional de los niños para mejorarlo. ¿Y cómo se mejoraría eso? Porque si bien es cierto, usted dice, es mucho la carga curricular, podría ser que pusieran más profesores, más psicólogos en los colegios, más qué. Mira, el cambio de prioridad ya produce un efecto inmediato. Cuando a ti te dicen, mira, este año nos vamos a dedicar principalmente al tema socioemocional y no va a ser tan importante la cobertura curricular, ni el rendimiento de las pruebas estandarizadas, ni los rankings, ni las competencias, a ti como docente en la sala de clases, que es donde las papas queman, te permite trabajar tranquilo y sin esa presión agobiante que significa hay que llenar informes, hay que preparar para la prueba, etcétera, etcétera. Y tú atiendes entonces al estudiante con su angustia, con su crisis de pánico, con sus temores, generas trabajo para la convivencia dentro del curso, que es muy importante, atiendes a los estudiantes que van un poco más atrasados, les das más tiempo, porque cuando tú tienes que rendir, el que va más atrasado, se te queda echando más. Porque tú tienes que rendir.
Entonces tenemos que cambiar la prioridad y junto con eso tenemos que dar mayor apoyo multidisciplinario. En los colegios faltan psicólogos, faltan asistentes sociales, falta gente que vaya a las casas a buscar a los estudiantes que están desertando, que tienen un alto ausentismo, faltan más profesionales para trabajar con la familia, porque muchas veces nosotros docentes tenemos que hacer, aparte de docentes, que somos profesionales de educación, pedagogos, tenemos que ser asistentes sociales, consejeros sentimentales, psicólogos, claro. A veces financistas, o sea, es duro decirlo, pero muchísimas veces nuestras colegas ponen de su bolsillo para el material que el estudiante nos trajo, o para el sanguchito al estudiante que no desayunó. Eso es real. No estoy dramatizando ni estoy exagerando nada. ¿Y no se supone que en los colegios siempre está la comida para todos? No son todos los que tienen la comida. Y así todo, siempre hay alguno que en la casa no tenía lo suficiente. En la época de la pandemia eso sabemos lo que significó económicamente. Y que o sea, acá falta una inyección también económica bastante potente. Hay un tema económico en las familias que no se ve muchas veces, pero que nosotros sí lo vemos todos los días. Porque nosotros sí notamos el estudiante que llegó sin desayuno. Mario, pero en este momento finalmente ustedes como colegio de profesores ¿están en alguna fricción con el gobierno más allá de la deuda histórica, digamos? ¿Otra fricción en este minuto en las lentitudes que están teniendo de parte del ministerio, o hay otra fricción más potente? Hay un tema con la evaluación docente, ¿no es cierto? Que el gobierno ha anunciado el término de la doble evaluación, pero no, a ver, esto es medio enredado, pero para los que no cuéntanos igual. Nosotros, aunque no lo crean los que nos escuchan, estamos sometidos a 2 sistemas de evaluación docente paralelos, con distintas consecuencias, lo cual es muy absurdo, porque quedó vigente el sistema antiguo, y cuando el año 2017 empezó a regir la carrera docente que estableció otra forma de evaluación, quedaron los dos funcionando en paralelo. ¿Y esto qué quiere decir? Lo cual es que tú como docente estás sometido a doble condición de evaluación y a dobles consecuencias. Te puede ir bien en una y te podrían despedir por otra. Es un sistema muy irracional y muy absurdo. Entonces, tiene que unificarse todo en un solo sistema, pero no basta con eso. Tiene que además hacerse una reingeniería todo el sistema de evaluación, porque en definitiva lo más importante que nosotros hacemos no debe ser rendirle cuenta a una burocracia. Lo más importante de nuestro trabajo es lo que hacemos con nuestros estudiantes. Y eso es y eso es lo que no se logra hacer bien, en parte porque la burocracia el año que te toque evaluarte, tú tienes que dedicar gran cantidad de tiempo, gran cantidad de horas, largos meses a rendirle a esta burocracia externa y a grabarte videos como lo haces. Te hacen grabación de videos, tienes que llenar unos portafolios con una serie de información docente, etcétera, etcétera, pero que se la rindes a una... Es como hacer una tesis de universidad, que estás llenando... En parte, se lo rindes a un externo que jamás pisa la escuela donde tú trabajas, no te ve en el contexto en que estás trabajando. ¿Y qué pasa con eso? Es duro decirlo, pero te obliga esto a que tu prioridad ya no son tus estudiantes. Ese año que te toca evaluarte, tu prioridad tiene que ser acá, porque de eso depende tu futuro. ¿Hay algún indicio en que los estudiantes en el último tiempo, después de tanta burocracia, aprendan menos? O sea, digamos, no lo podemos medir porque unos se están evaluando, otros no, y un estudiante en general tiene varios profesores a su cargo, pero lo que sí yo te puedo asegurar es que el año que te toca evaluarte, el agobio que sufre el docente es muy fuerte, y eso necesariamente tiene un impacto sobre tu trabajo. Bueno, y además el estudiante nota que aprende menos, que hay menos atención de parte del profesor, me imagino. Claro, porque el foco está acá. Si yo tengo que salvar este proceso. ¿Se está luchando para cambiar esto? Nosotros queremos cambiarlo. Mira, te voy a decir, no vale nada en tu carrera docente que tú te perfecciones. Si tú tomas un curso en una universidad, no sé, la Católica, la Chile, de prestigio, una universidad importante, la que se te ocurra, pero un curso de buena calidad, no te vale nada en tu carrera. Nada. ¿Por qué? Tú haces un doctorado porque no tiene valor, no es valorizado, no te significa subir en la jerarquía de la carrera docente. Lo único que te sirve para subir en la jerarquía de la carrera docente es este portafolio, esta clase grabada y estas pruebas, y no, por ejemplo, que tú hagas un magíster, si tú eres profesor de matemática, magíster en educación matemática, ¿qué haces cuando estudias un magíster? Que tendría que tú tienes que ir a clases, tienes que hacer tesis, tienes que pagar, investigar, tienes que estudiar. Y sobre todo te perfeccionas y te actualizas. Sí, claro. Y eso no lo valora el sistema, y lo único que valora es la rendición de cuentas a esta burocracia externa. Mira, voy a usar un chilenismo.
está mal pelado el chancho con la evaluación. Nosotros no es que no queramos evaluarnos, porque cuando tú haces un perfeccionamiento, te sometes a un programa universitario de perfeccionamiento, te evalúas, te hacen pruebas, Sí, claro. tienes que entregar tesis, Sí, claro. eres evaluado. En tu trabajo pueden haber otras formas de evaluar también que no sea este agobio. Entonces nosotros decimos, esto tiene que cambiar, porque ya lleva mucho tiempo, no son resultados confiables, no necesariamente sirve para que el docente mejore, porque hoy día, ¿qué es lo que hace el docente? Se prepara para esa prueba y cada vez se perfecciona menos. Ok, Mario, y respecto a los estudiantes en el último tiempo igual me imagino que están cambiados, hay mucha modernidad, Sí, hay claro. otro tipo de cosas. Por supuesto. ¿Se les está permitiendo a los estudiantes ir con pelos de colores y cosas de ese estilo o no? Es mucho más relajado que en nuestra época. Ya. Hay mayor permisividad. De hecho, el uniforme hoy día, desde el punto de vista legal, no es obligatorio. No se puede enviar un estudiante a la casa o no dejarlo entrar. En mi época de estudiante era muy común que simplemente te echaban. Claro, para de la hecho, casa. si no viene con tal cosa, bien puesto, el jumper a tal nivel. Exacto. El pelo, ¿te acuerdas? El pelo bien corto. que no pasara del cuello, etcétera. Sí. Mira, hay bastante discusión entre el profesorado al respecto, hay miradas más tradicionales y otras menos. A mí, desde mi mirada pedagógica, no es tan relevante el largo del pelo, ni el color del jeans o el color de la polera, pero sí hay un problema serio que tenemos que abordar, que es un problema de desmotivación de los estudiantes. Ya. Ese sí es un problema real que nosotros venimos percibiendo hace tiempo. Hay desmotivación por aprender, el discurso, y aquí me acuerdo de la canción de Los Prisioneros, digamos, que ellos pedían esfuerzo, ellos pedían dedicación, ¿y para qué? Para terminar bailando y pateando piedras. ¿Se la sabe de memoria? Sí, me la sé, porque soy fan de Los Prisioneros. Ah, ya. Entonces, el tema es que esa canción refleja una realidad. Muchos estudiantes sienten que la promesa de que a través de la educación progresarás no es tan así. Creo que es una percepción equivocada, pero esa sensación existe, como que estudiar no es necesariamente un camino que te asegure un futuro, y por lo tanto hay mucha desmotivación, hay un currículum que no es atractivo. A ver lo que me acaba de decir, usted está diciendo que realmente la desmotivación hace que piense en eso, o la vida es así en este minuto según su mirada. Yo creo que las dos cosas. O sea, Sí, pero es verdad, mucho mejor estudiar que no hacerlo. Estimado amigo, hoy día licenciarse de educación media te asegura un futuro. No. Obtener un título universitario te asegura un futuro. No, pero no obtenerlo casi te asegura un fracaso. Estoy de acuerdo. Por eso que yo sigo abogando por la educación y sigo promoviéndola. Lo que pasa es que estoy analizando un problema. Ya. Y ese problema tenemos que abordarlo. Ya. Y hay, junto con una promesa que no es del todo cierta de que la educación te asegurará un futuro, hablamos de lo económico, también es cierto que hay un currículum desmotivante, un currículum que pone demasiado énfasis en determinadas áreas del aprendizaje. ¿Qué cambio le haría a usted, por ejemplo, así puntual? Yo haría un currículum mucho más integral. Fíjate que nosotros tuvimos, cuando yo era presidente nacional, la pelea grande, porque en el gobierno de Piñera, con la ministra Cubillo, le quitaron horas a educación física, le quitaron horas a arte y le quitaron horas a historia. Sí. ¿Te acuerdas de esa pelea? Sí, claro. Y la impusieron finalmente. Entonces hoy día en los colegios... Impusieron la sacada de horas. Exactamente. Ya. Hay menos deporte, hay menos arte y menos historia. Y nosotros necesitamos, y nuestros estudiantes nos piden un currículum más integral. Fíjate que tú tienes en muchos colegios la jornada escolar completa, a las 3 de la tarde, después de todo el día de clase, en vez de tener talleres que serían muy interesantes para los estudiantes, tienes más matemática, más lenguaje, más química, porque hay que preparar el CIMSE, porque hay que rendir en el CIMSE. Entonces, el CIMSE significa plata para ese colegio. El CIMSE significa plata, o que no lo cierren, ubicación en el ranking, claro. Ya. Todo está armado en función de los rendimientos en el CIMSE. Ya, perfecto. Y nuestro currículum, por lo tanto, le falta integralidad, le falta humanidad. Porque es muy importante que nuestros jóvenes, niños, además en un país que tenemos altos índices de obesidad, altos índices de enfermedades de distinto tipo, el deporte, la actividad física es muy relevante. En un país en que la cultura ha ido perdiendo presencia, ¿no es cierto? Somos un país más inculto, digámoslo. Sí, claro que sí. El arte, el teatro, la academia de teatro en el colegio, la banda rock, todas esas cosas que podrían ser tan motivantes para los estudiantes cada vez tienen menos espacio.
Nuestros niños pequeños cada vez pintan menos, cantan menos, cada vez hacen menos deporte, porque hay que rendir en el CIMSE. Perfecto. Mario, si alguna de estas cosas durante... Primero hablemos del periodo cercano, ¿verdad? Marzo-abril. Y luego en un mediano plazo, de acá a fin de año, si cosas no cambian, estamos viendo la posibilidad de algunos paros, algunas... Bueno, eso nunca es descartable. Los gremios nunca podemos renunciar a nuestras herramientas. Ya, pero en este minuto no es que está preparando nada. No se está preparando nada, pero tienen que haber asambleas durante el año. Yo diría que hay en el ambiente cierto malestar que podría llevar por muchas de estas cosas que te he dicho. Aspectos, claro, por muchas de estas cosas que dificultan nuestro trabajo. No son tanto demandas económicas, por injusticias también acumuladas. Nuestras colegas educadoras diferenciales no les pagan la mención que le pagan al resto y es una cuestión totalmente discriminatoria y no hay respuesta a eso. Y así hay una serie de otros problemas también, pero en definitiva hay un malestar por esta ambiente de trabajo donde uno tiene más dificultades que apoyo muchas veces. Ok. Mario, gracias por haber estado con nosotros. Que esté muy bien. Gracias por la invitación. Mario Aguilar, entonces, presidente del Colegio de Profesores Metropolitano. Esto usted lo vio aquí en Tu Conexión Matinal. Vamos a un corte y regresamos. No se vaya.